Apreciado hermano y amigo, es un placer para mí muy especial darte la bienvenida a un mensaje más de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte uno que está basado en el capítulo 8 de Romanos, versículos del 16 al 24. La carta a los romanos. En esta epístola encontramos un pensamiento clave que es la justificación. Y en el libro consta de 16 capítulos y en él Jesucristo es visto como Señor de rectitud. Pablo se cree escribe esta epístola, esta carta, alrededor del año 60 después de Cristo. El resumen de todo el libro es este: la justificación es por fe, sin obras, y es precisamente la rectitud de Cristo imputada al creyente la que le garantiza seguridad eterna. Pero como te repito, el capítulo 8 nos sirve de base entonces para este mensaje titulado Amor, Paciencia y Sufrimiento. Hoy entonces continuamos con el tema del amor, pero en un capítulo diferente del libro de Romanos. En uno de los mensajes anteriores respecto al amor dijimos que la evidencia más clara del nuevo nacimiento espiritual es que obtienes un nuevo corazón, una forma diferente de pensar, una forma diferente de actuar, de ver la vida, de reaccionar ante los problemas que sin duda tú y yo enfrentaremos en nuestras vidas tarde o temprano. Ahora entonces en Romanos capítulo 8, que es un pasaje muy conocido, lo que Pablo realza en el capítulo aparentemente son los beneficios de la salvación. Y a decir verdad, que al leerlo podemos aprender mucho de los beneficios de la salvación. Sin embargo, también este capítulo nos revela algo importantísimo respecto al sufrimiento y las herramientas que tenemos a nuestra disposición para enfrentarlo debidamente. El sufrimiento es una experiencia universal. ¿Debido a qué? Debido al pecado en nuestra vida y en nuestro mundo. Nadie en lo absoluto pasa la vida sin experimentar el sufrimiento personal, como por ejemplo perder la vida de un ser querido, la enfermedad física, el dolor emocional, quizás esperanzas frustradas, contratiempos financieros o desastres naturales como los terremotos, los incendios y los huracanes. En Génesis capítulo 2, versículo 17, nos dice esto, que literalmente el Señor Dios le está diciendo esto a Adán. El Señor dijo a Adán: en el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Al árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba en el huerto de Edén. Ya nosotros sabemos que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. A consecuencia de eso, introdujeron el pecado a la humanidad. Y las consecuencias, los efectos del pecado aún están vigentes hoy en día. Quizás estén vigentes con más énfasis en esta época. El pecado original entonces introdujo el sufrimiento, introdujo la enfermedad y la muerte en la raza humana, que de nuevo continúan hasta hoy en día. No debemos sorprendernos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el resultado del pecado y seguiremos viendo sufrimiento hasta que Jesucristo regrese por la iglesia, por su iglesia. El sufrimiento no es algo que nos guste, sino algo que nos recuerda que todos los días vivimos en el mundo
en un mundo caído y pecaminoso. Sin embargo, a través de estos pensamientos que quiero compartirte en esta oportunidad, a diferencia de cualquier otra creencia, el cristiano tiene al menos 3 herramientas, 3 bendiciones, grandes bendiciones en su vida, que lo capacitan para gestionar correctamente el sufrimiento. Si te apropias de ellas, entonces estarás triunfando sobre el sufrimiento. Así que si estás listo, vamos a examinar este pasaje y obtener estos 3 principios, 3 herramientas, 3 bendiciones para lidiar correctamente con el sufrimiento. Entonces, en primer lugar, la amorosa adopción del creyente. Nota esto, que cuando venimos a Jesucristo, si tú aceptas a Jesucristo, inmediatamente obtienes una intimidad especial con Dios Padre. Versículo 16 de este capítulo 8 nos dice esto: el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Que cuando caminas por el mundo sin una relación personal con Dios, no tienes al Espíritu Santo morando en ti. ¿De qué se requiere para poder restablecer una relación con Dios, esa relación que fue destruida por el pecado? ¿De qué se requiere? Nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo. Si lo haces, el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón, a tu vida. Y el pasaje nos dice claramente que es el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, el que nos recuerda, el que nos confirma que somos hijos de Dios. Nota que esta relación con Dios es una relación de padre e hijo, o de padre e hija. Algunas personas tienden a ver a Dios como si fuera el patrón de una empresa, tu jefe. Y de repente resultas cuestionando por qué Dios no te bendice, porque has hecho tal o cual cosa bien hecha. Y te acercas a Dios y le dices: Dios, no entiendo por qué no me bendices, si he hecho esto, si he hecho lo otro, si yo no soy tan malo, si yo no soy tan mala. Estás viendo al Señor en una relación como que si Él fuera tu jefe. Y aunque de hecho sí lo es, lo importante es que aquí el apóstol Pablo está enseñando que tu relación con Dios es una relación de padre e hijo, padre e hija. Eso te concede la libertad, el derecho de clamar a Él como tu papi espiritual. Gimes cuando estás sufriendo y Él te escucha. El Espíritu Santo se encarga de llevarle al Padre la queja que estás teniendo. Este cuadro de Dios Padre con nosotros, sus hijos, es el cuadro que nos recuerda la relación de un padre de familia, de una madre con su hijo o con su hija que están enfermos. ¿Qué hace la hija cuando está enferma? ¿Qué hace el hijo cuando está enfermo? Gimen, se quejan. Mamá, tengo este dolor. Mamá, me está afectando esto. Mamá, me siento de esta forma. ¿Qué hace la madre? Llevar el consuelo. Y hay esa relación de confianza entre el padre y el hijo. Y de eso está hablando esta intimidad que tenemos especial con el Padre, que podemos clamarle a Él. De hecho, los versículos que no están incluidos en este mensaje, el versículo 14 y el 15, nos hablan de que cuando tenemos el Espíritu Santo, ahora podemos clamar: Abba, Padre, Papi. Tenemos esa relación con Dios. Y en segundo lugar, ahí también ves en el versículo 17 que nos otorga esta adopción de Dios, nos otorga
una herencia proveniente del Padre. Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos, y ahí está la palabra sufrir, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él. Ahora, nota que en el contexto histórico, Pablo sabe bien de lo que está hablando y de lo que les está escribiendo a los hermanos en Roma, porque el ambiente bajo el cual él está escribiendo esta carta es un ambiente de sufrimiento, de persecución. Si esta epístola fue escrita alrededor del año 60, ya sabrás que en el año 63 Nerón desata una persecución en contra del cristianismo. De hecho, se cree que fue precisamente Nerón, el emperador Nerón, el que le quitó la vida a Pedro, al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Entonces, bajo ese ambiente se escribe esta carta y Pablo está diciendo que si sufrimos con Cristo, entonces somos coherederos con Él de las bendiciones grandes de Dios. Nota que en la cultura romana, realmente el sufrimiento, al menos las personas que no eran creyentes, los gentiles, habían sido influenciados por la cultura griega. Los romanos habían sido influenciados por los griegos. ¿Y qué sucede bajo esta filosofía griega? Es que estaban afectados o impactados quizás con las enseñanzas de los filósofos como Zenón, que introducen la filosofía de que realmente el sufrimiento no es algo que debe dominarte, que debes permanecer impasible ante el sufrimiento, que las cosas van a suceder y que realmente si practicas un tipo de filosofía que vea el sufrimiento desde un punto de vista que no te daña, entonces todo va a estar bien. Y entonces se promovían las filosofías de Zenón para que no te afectase supuestamente el sufrimiento de la manera en que realmente impactaba a los demás. Pero eso era una mentira, porque en realidad la palabra de Dios enseña que este mundo es de sufrimiento. De hecho, Jesucristo, cuando predica su evangelio, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento y solo Jesucristo puede capacitarte para lidiar correctamente con él. Segundo lugar, la segunda herramienta es esta, la gloriosa esperanza del creyente. La naturaleza de esta esperanza es la completa y final redención. Total y final redención de la creación y de los creyentes. Versículo 18, la primera parte, dice así: de hecho, dice el apóstol Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Los creyentes se quejan porque desean ser liberados del dolor y del sufrimiento. Y ese sufrimiento, aunque es fuerte, especialmente en la época de Pablo, es fuerte y dicho sea de paso, también es fuerte en lugares de la época, en la época presente, en lugares donde hay persecución del cristianismo. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que nada se comparan los sufrimientos presentes con lo que viene como recompensa. Y nota que también la creación sufre. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 23, dice esto: y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu con mayúscula, gemimos interiormente
mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Mientras estemos en esta tierra, nuestro cuerpo va a sufrir. Vamos a sufrir enfermedades, en nuestra mente y en nuestro espíritu vamos a sufrir aflicción, preocupación. Y la única manera en que eso puede ser corregido, restablecido al plan original de la creación de Dios, donde todo era perfecto, es a través de un nuevo nacimiento. Tenemos un nuevo corazón y ahora estamos capacitados por el Espíritu Santo para lidiar de una mejor manera con aquellas cosas adversas que sin duda van a venir a nuestras vidas. Versículo 18, la segunda parte, nos dice que en nada se compara, ¿te acuerdas? La primera parte dice que en nada se comparan los sufrimientos actuales. La segunda es con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Yo no sé tú, pero la palabra gloria, cuando se aplica a nosotros, me da la idea de algo totalmente superior. Cuerpos glorificados. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, obtuvo, por así decirlo, un cuerpo glorificado. Algo superior había sucedido en su resurrección que lo hace totalmente perfecto en cuanto a la forma en que los apóstoles lo ven cuando Él ya está resucitado. Un cuerpo totalmente libre de cualquier deterioro, de cualquier imperfección, y de eso está hablándonos el apóstol Pablo. Está diciendo que estamos sufriendo, nuestro cuerpo va a sufrir, se va a deteriorar. Sin embargo, eso en nada se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, en nuestros cuerpos. Así que el sufrimiento presente, no es nada en comparación con la gloria venidera. Nota que el mandato que aparece aquí, versículos 24 y 25, porque en esa esperanza fuimos salvados. Y luego el apóstol Pablo dice esto, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Es decir, si tú esperas que algo sucede, pero sucede, entonces ya no es esperanza, ya sucedió. Esperanza tiene que ver con algo que no hemos visto, que estamos esperando que suceda. Entonces el apóstol Pablo de nuevo dice, porque en esa esperanza de que vamos a tener un cuerpo glorificado, fuimos salvados. Fuimos salvados de nuestros pecados, se nos garantizó la vida eterna, pero aparte de eso tenemos garantizado un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza. Versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, nuestra glorificación, en la espera mostramos nuestra constancia. Y esta palabra constancia, en la traducción bíblica, la Biblia de las Américas, está traducida como sufrimiento. Diría así en esa versión, pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera, mostramos nuestra paciencia. Nuestra paciencia es la palabra que te quería decir, nuestra paciencia. Muy bien, la creación también gime, ¿no es cierto? Mira, dice versículo 20, la primera parte, porque fue sometida a frustración la creación. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. ¿Quién lo dispuso así? Dios. La paga del pecado es muerte. Una vez que se introduce el pecado, toda la creación paga las consecuencias, sufre las consecuencias. La naturaleza se convierte en víctima del pecado de Adán y Eva. El mundo natural de las plantas y los animales gimen de dolor a causa de esa caída. Mira lo que dice el versículo 21, la segunda parte, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza.
Yo no sé qué imagen viene a tu mente cuando escuchas que la creación está esclavizada hasta este momento. Y tú sabes muy bien que los medios de comunicación, que las universidades, que las escuelas te enseñan que el hombre tiene la capacidad de librar el planeta, de que haya paz en todo el mundo. Y eso es muy contrario a lo que enseña la palabra de Dios. El planeta Tierra, toda la creación, gime porque quiere ser liberada de la condenación del pecado. Nadie puede cambiar eso. No hay ningún ser humano, ningún gobierno que pueda cambiar el estado de la Tierra, el estado del universo. ¿Por qué? Porque está condenado por el pecado. Si creemos la Biblia, eso es lo que tenemos que creer. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y Pablo utiliza este cuadro que le es más fácil a las mujeres que han dado a luz a hijos, les es más fácil a ellas entender este cuadro. Ese tipo de dolor está aplicando el apóstol Pablo a la tierra, a la creación. Entonces, recuerda eso, ¿no? La naturaleza, al fin, cuando regrese Jesucristo de nuevo a la tierra, va a ser liberada, va a triunfar porque va a ser liberada del deterioro, de la muerte, del deterioro y la muerte hacia la libertad y la fecundidad. La tierra va a ser fecunda, va a haber una provisión, un desarrollo netamente nuevo en la tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, así es descrito en la palabra de Dios. Versículo 21, la primera parte, el versículo 19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Nota esto, lo que está diciendo aquí es que la creación misma aguarda aquel momento cuando los que son hijos de Dios sean revelados ante Jesucristo cuando Él regrese a esta tierra. ¿Por qué? Porque Él viene por su iglesia. ¿Y quiénes son los que partirán con Él? Aquellos que verdaderamente se entregaron a Él, que son sus seguidores, que son sus siervos y siervas. Y la creación a la expectativa, esperando cuándo viene Jesucristo para ver quiénes se alzaron con Él en lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Pero aparte de eso, los que han muerto en Cristo, dice Primera de Tesalonicenses, resucitarán primero. Así que el creyente, todo creyente, el que está vivo y el que está muerto, si es creyente, tiene garantizada su resurrección, su perdón de pecados. Versículo 21, la primera parte, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. ¿Quién libera a la creación? Dios, no el hombre. Cuando escuches a los seres humanos decirte que van a salvar el planeta, que van a mejorar el medio ambiente para supuestamente mejorar y que el planeta no se destruya y salvarlo para nuestros futuros descendientes, aunque se puede hacer un esfuerzo, realmente no se puede cambiar el designio de Dios. La tierra, la creación gime con dolores de parto. Recuerda eso. Por último, la última herramienta, la última bendición, el último principio es este: la sobrenatural ayuda del creyente. Mira, antes de venir a Jesucristo, ni tú ni yo contábamos con ningún poder sobrenatural para sobrevivir, para enfrentar las tribulaciones, para enfrentar el deterioro de la creación, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestro deterioro. No contábamos con ninguna ayuda. Estábamos condenados por el pecado o debido al pecado.
¿Qué sucede entonces? Jesucristo es enviado a morir por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aceptas a Cristo, entonces te obtienes un derecho porque eres adoptado como hijo de Dios. Ahora sí, eres adoptado a través de Jesucristo, eres adoptado por Dios a través de Jesucristo y te haces entonces merecedor, por así decirlo, en Jesucristo de la ayuda sobrenatural que Jesucristo mismo garantiza a sus seguidores. Versículos 18 al 27. Mira la identidad de este ayudador. ¿Cuál es su identidad? Versículo 26, la primera parte. Asimismo, en nuestra debilidad, porque recuerda, un paréntesis, se recuerda que para tener acceso a Dios debemos de presentarnos a Él como personas débiles. ¿Débiles en qué contexto? En que tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Gemimos, clamamos a Dios. Y entonces, asimismo, en nuestra debilidad, como dice el versículo que están viendo en pantalla, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Somos fuertes en el Espíritu. Pero algo más importante, nota, este ayudador, el Paracletos, está ahora ayudando al creyente, continuando la enseñanza de Jesucristo, fortaleciendo al creyente. Dice la segunda parte, no sabemos qué pedir. ¿Sabías eso? No sabemos qué pedir. Cuando el Señor Jesucristo andaba caminando por esta tierra con sus discípulos, en un momento dado, en capítulo 16, les anuncia, capítulo 16 de Juan, les anuncia a sus discípulos que Él va a partir, que se va a marchar de sus vidas. Y esto los toma por sorpresa. Están confundidos. Tomás le dice que cómo vas a ver, a dónde van, hay duda. Los apóstoles están confundidos respecto a Jesucristo y su partida. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Que nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos que el ayudador, el Paracletos, no vendrá a menos que Él se vaya, que Él se marche, que ascienda para estar a la diestra de Dios Padre. Entonces, vemos que este Espíritu Santo enseña a tu corazón y a mi corazón que Él es nuestra ayuda, que Él ahora está tomando la batuta que Jesucristo, por así decirlo, le pasó a Él. Y este Espíritu Santo, el Espíritu Santo es indispensable para nuestras vidas, es una ayuda que tú y yo debemos de valorar y echar mano de ella constantemente. No tiene sentido que tú estés batallando con tus problemas, con tus situaciones, con tus preocupaciones, si tienes al Espíritu Santo en tu vida. A veces vienen las situaciones difíciles a nosotros y reaccionamos como si no tuviésemos al Espíritu Santo. Pensamos de la misma forma que pensábamos antes de recibir un corazón nuevo en Cristo. Nos olvidamos del Espíritu Santo, pero Él está ahí. Su ayuda es indispensable para ti. Las oraciones del Espíritu Santo son indispensables porque, nota, no sabemos qué pedir. No sabemos. Es decir, nuestras oraciones son saturadas muchas veces o están saturadas de egoísmo. No oramos correctamente. El mejor orador, si no permite que sea el Espíritu Santo el que intercede por él, está en lo incorrecto. Su oración es vacía.
no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, nota la intensidad. Me encanta la intensidad del Espíritu Santo. ¿Cómo ora este Espíritu Santo? Pues Él ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y si el Espíritu Santo gime así por nosotros, ¿por qué no gemimos nosotros así, al unísono con el Espíritu, cuando estamos clamando a Dios Padre? ¿Por qué no lo hacemos? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el versículo 27 nos dice lo que el Espíritu Santo ora. Nota esto. Y Dios Padre, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Notaste eso? Muy importante. Reemplaza la intención del Espíritu con tu nombre, con Jorge, con Juan, con Felipe, con Enrique, cualquiera que sea tu nombre. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención de Roberto. ¿Y cuál es la intención de Roberto? Posiblemente no es una intención que se alinee con la voluntad de Él para su vida. Por eso es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Ampárate en el Espíritu Santo, permite que Él sea el que clame por ti, que dirija tu oración, que controle tu oración. Nota lo que Él ora, suplica por nosotros. Y su súplica está en armonía con la misma voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando oramos no pedimos correctamente porque pedimos por nuestra vida desde el punto de vista de nuestras propias perspectivas? Tú sabes, Señor, no quiero enfermarme, protégeme, Señor, necesito una mejor casa, Señor, necesito cualquiera que sea. Señor, bendice esto, bendice lo otro. Y a veces nuestras peticiones no tienen nada en lo absoluto que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Porque nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para hacer las cosas que traen gloria a Dios. Y Dios te equipa a ti y a mí para que hagamos aquellas cosas que Él preparó de antemano que hiciésemos. Entonces, cuando le pedimos a Dios, tenemos que orar de esa forma. Señor, tú me diste la vida. Tú me diste dones para que los utilizase en la obra tuya, en la parte que me corresponde hacer en tu obra. Señor, te pido que me llenes de una doble porción de tu Espíritu para aprender de Él y hacer la tarea que me has encomendado. Te pido perdón porque antes pensaba que solo los pastores tenían que hacer esa tarea, que solo los maestros, que solo los evangelistas. Pero Señor, tú me has capacitado a mí con dones para que haga tu obra. Enséñame cuáles son ellos y permíteme ahora alinearme a tu voluntad y obedecerte. Úsame, Señor, para tu gloria. Nota de nuevo, Él suplica por nosotros aquello que está en armonía con la propia voluntad de Dios. De nuevo el versículo que tienes en pantalla, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una conclusión. Mira, el creyente tiene una nueva seguridad en Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu vida, en una relación restablecida con Dios, porque ahora ya no estás bajo la condenación, bajo la condena del pecado. Ahora tienes a Jesucristo morando en ti. Entonces
tienes una nueva seguridad respecto al resto de tu vida. Estás seguro en Él. Entonces mira lo que dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica tu seguridad? Bueno, implica que Dios hace que todo obre para bien. Si estás en Cristo, las crisis que atravieses, los problemas que enfrentes, las tristezas que vengan a tu vida, si estás en Él, todo va a obrar para bien, para tu bien. Vas a madurar, te vas a fortalecer, tu fe va a crecer en Dios porque estás totalmente actuando dentro de tu nueva seguridad en Jesucristo. ¿A quién involucra? La segunda parte del versículo 28, a todos aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué es el énfasis? El propósito de Dios. Vive tu vida de acuerdo al propósito de Dios y todo va a ser diferente. Mientras tengas metas que no se alineen con las metas que Dios tiene para tu vida, las cosas no van a estar bien. Podrán estar bien temporalmente, pero eventualmente vas a descubrir que no es ahí donde está la felicidad completa para tu vida. La felicidad completa está en vivir tu vida bajo la voluntad de Dios. Haz eso. Disfruta la vida que Dios te da uniéndote a Él en la obra que Él está haciendo en este mundo y de la cual tú eres una pieza vital. ¿Por qué? Porque Dios preparó las cosas que tú tenías que hacer y te dio las herramientas, los dones y lo que has aprendido en esta oportunidad. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que sigas confiando totalmente en Él como tu Rey y Señor. Te comparto mi información. Si tienes alguna duda, me puedes escribir. Si es necesario, puedes enviarme un mensaje de texto o puedes llamarme. Lo principal es que en mí tienes un hermano en Cristo. Que Dios te bendiga. Te aprecio mucho. Te envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.